y estaba derechito, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron entonces aún más a causa de sus sueños y de sus palabras. Entonces soñó José otro sueño y lo contó a sus hermanos, diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y aquí que el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos delante de ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Padre, en este momento vengo presentándote, Señor, mi corazón, mi mente y mis emociones, para que seas tú y no yo, mi Dios, quien dé el mensaje. Yo te pido que a las personas a las que tú estás destinado que escuchen este mensaje llegue a su corazón, y así como dice en tu palabra, que es una espada de doble filo, así mismo penetre en sus corazones, en sus huesos, en sus tuétanos, y que lo transforme, Padre, así como esa palabra me ha transformado y me ha confrontado a mí. Ato, mi Dios, todas las cosas, mi Dios, bajo tus pies, en el nombre de Jesús. Cuando vi la historia de José, siempre vi a Israel como a Dios. Y Dios no tiene favoritos, Dios no tiene preferidos. Pero en este caso, José era alguien especial, porque dice la palabra que Israel lo había tenido en su vejez. Me fijé que era especial por una razón. Israel o Jacob le había hecho una túnica de colores, según dice el verso 3. La túnica de colores es un símbolo de un detalle especial que se le hace a una persona. Entonces, desde un principio ya José estaba determinado para ser alguien especial. Israel no lo sabía, Jacob no sabía que Dios le iba a hablar a José, pero ya en los planes de Dios, en los propósitos de Dios, ya eso estaba determinado. Entonces, ¿qué pasa? Dios le cuenta un sueño a José, le cuenta otro sueño a José, y pasan varias cosas. Primero, tus propios hermanos no van a entender el propósito que Dios tiene contigo. Y cuando hablo de hermanos, no solamente estoy hablando de hermanos en carne, estoy hablando de hermanos incluso de la misma congregación, y estoy hablando de personas que son tan amigos que se vuelven hermanos. Y también estoy hablando de personas que son incluso amigos de trabajo. Imagínate que venga una persona y te diga, un profeta, y te diga: mira, lo que Dios va a hacer contigo es esto, esto y esto. Y a veces somos como José. Hay dos tipos, yo entiendo que hay dos tipos de creyentes: los que son como María y los que son como José. Los que son como María guardan la cosa en su corazón, como pasó con el ángel. El ángel se le apareció y le dijo que María iba a concebir un hijo. Y dice la palabra que María guardó y meditaba en su corazón todas esas cosas. Pero hay otros que son como José, que le riegan al pueblo todas las cosas que Dios iba a hacer con él. Quizás la intención del corazón de José no era presumir. Quizás lo que estaba tan emocionado de la visión que había tenido, que lo único que le salió fue decírselo a sus hermanos, porque la Biblia no dice la intención que él tenía. Pero sí pasó algo: le cogieron envidia y le cogieron odio por esa razón. Entonces, tus hermanos, amigos de la oficina y compañeros de la universidad podrán tener odio de ti a causa de la visión. Y es por eso que tenemos que ser prudentes al momento de cuando Dios nos está revelando algo. Y a veces queremos saber, a veces no, siempre queremos saber cuál es el propósito de Dios en nuestra vida. ¿A quién le pasa que se lo pregunta todos los días? Señor, ¿qué es lo que tú quieres hacer conmigo? Porque está bien, puede ser que Dios no habla a través de su palabra. Dios nos dijo que iba a hacer con nosotros y nos lo confirma a través de varias personas, pero siempre estamos como que, está bien, yo sé que va a llegar, pero ¿cómo? Y estamos siempre preguntando en el cómo. Le voy a decir algo: imagínese que Dios le va a decir que usted va a ser presidente de la República, pero para usted ser presidente de la República usted tiene que pasar por muchísimos procesos, usted tiene que sufrir muchísimo,
y va a tener que aguantar muchísima humillación. Después que Dios le va diciendo eso, imagínense que Dios le va diciendo los detalles. Mira, en febrero te van a insultar, te van a humillar, va a haber un punto en el que casi va a perder el trabajo, no va a tener ni un peso para arrancar, pero al final tú vas a llegar. Si Dios te va a decir todos esos detalles, al final tú dices, no, está bien, yo me quedo sin ser presidente. Eso va a ser lo más común que va a pasar. Por eso es que Dios a nosotros no nos va a revelar el cómo, siempre nos va a revelar la visión. Tú vas a llegar a hacer esto, pero el cómo no nos lo va a presentar. Y ahí es donde está el gancho. Diga conmigo, primera adversidad. Voy a ser vendido. Vamos a ir a Romanos 8, 36, 37. No, eso no fue. Dice, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Un creyente genuino siempre va a pasar tribulación y siempre va a ser como la oveja negra en todos los grupos donde esté. Siempre. Desde que yo me convertí, yo perdí mis amistades anteriores. Cada uno me fue sacando los pies porque ya yo no estaba en los mismos coros de antes. Cada vez que teníamos una fiesta, siempre había una fiesta, teníamos que ir para un karaoke, yo no iba. Entonces cada vez me fui alejando al punto de que yo me di cuenta que realmente no eran mis amigos, porque un amigo acepta tus decisiones. Y una de las cosas que le pasó a José precisamente fue esa. Fue vendido por sus hermanos. Segunda adversidad. Diga conmigo, segunda adversidad. Voy a ser engañado y traicionado. Génesis 39:7. 39:3, perdón. A pesar de que vamos a ser engañados y traicionados, dice la palabra, y vio su amo, o sea, el amo de José, que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Hay una cosa es ser aborrecido y otra es ser aborrecido sin causa. Hay gente que se sienten bien cuando la aborrecen y creen que están siendo cristianos, y eso no es así. Si a ti te tienen odio y es con razón, usted no está siendo ningún cristiano, usted está siendo un sinvergüenza y un charlatán. Lo que dice la palabra es que vamos a ser aborrecidos sin ninguna causa. O sea, que se inventen cualquier disparate que no sea la verdad. ¿Y cuál es una evidencia? Que todas las cosas que tú haces salen con excelencia. Y eso es lo que pasa, que aunque el enemigo y las personas que están alrededor de ti, que te están aborreciendo por alguna causa, ven que todas las cosas que tú haces te sale bien, entonces porque tú estás bajo la cobertura y la protección del Señor. Eso es lo único. Tercera adversidad, diga conmigo. Tercera adversidad. Voy a ser encarcelado. Segunda de Corintios 4, del 7 al 9. Dice así: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Un creyente, aunque esté encarcelado, no anda diciendo palabras de queja. Un creyente genuino, porque pasa su proceso sabiendo que está perseguido, pero no está desamparado. Esa es la diferencia. Cuando usted se da cuenta cuando un creyente genuino, desde que usted ve que lo primero que dice, ay no, que tengo una malaria, tengo una crisis que me está llevando, que no me trajo. Ya usted se da cuenta que hay un problema, porque no hay una dependencia de Dios. Muchas veces pensamos que venir a la iglesia, orar, es suficiente y no es así. El manual de vida es este. Y si nosotros no nos guiamos de esto, vamos a estar todo el tiempo desamparados, porque nos vamos a sentir así. Cuando la palabra dice que Él es nuestra fortaleza, que Él es nuestro pronto auxilio en medio de las tribulaciones. Cuando estamos pendientes de eso y tenemos la palabra constantemente en nuestra mente, nosotros no estamos desamparados porque sabemos que Dios está con nosotros en medio de nuestra tribulación.
Por eso me gusta el tema de persistir en medio de la adversidad. Dice que encima de todas las cosas que le pasó a José, primero, fue vendido. Segundo, engañado y traicionado. Sus hermanos lo traicionaron y encima de todo los hermanos dijeron que a José lo habían matado, cuando no había sido así. Y tercero, fue encarcelado. Ahora, ¿cuáles fueron las consecuencias de José? Porque a veces nosotros pensamos, voy a ser vendido y ¿qué? Voy a ser engañado y traicionado y ¿qué va a pasar? Voy a ser encarcelado, todo es sufrimiento, Señor. Dice la palabra que José fue gobernador de Egipto. Todo el proceso que José pasó desde un principio era para prepararlo para ser un rey, un gobernador. La gente que lo criticó, la gente que lo acabó, la gente que lo vendió, la gente que lo traicionó y lo engañó, vino donde él a buscar ayuda. Dice la palabra que sus hermanos fueron a donde José a buscar alimento y no sabían que José era gobernador de Egipto, porque allá habían pasado muchísimos años y ya el físico de José había cambiado. Ellos no lo reconocieron y ya José era el gobernador. Y ellos fueron a pedir cacao, en pocas palabras, a decirle a José, a decirle al gobernador que lo ayude porque ellos no tienen alimento. Pero cuál es lo más importante y lo que más me impactó fue cuál es la actitud correcta de un creyente cuando tú ves a tus enemigos que se vuelven a ti a pedirte ayuda. ¿Qué tú vas a decir? Yo sabía que te iba a venir para donde mí, yo no se lo dije, el sueño. Y empiezas tú a recordarle el sueño. Miren, ahora que estamos hablando así, que somos hermanos, ¿ustedes se acuerdan una vez que yo tuve un sueño? Que había un espigo y yo estaba derechito y ustedes se inclinaban ante mí. Y había otro que había el sol, la luna y las 11 estrellas se inclinaban ante mí. ¿Ustedes se acuerdan de eso? Mírenlo ahí, ¿se cumplió o no se cumplió el sueño? ¿José hizo eso? No hizo eso, ¿verdad? Porque Dios había preparado el corazón de José ya. Y eso a mí me encanta. Dice en Génesis 45, del 4 al 8, lo siguiente. Entonces dijo José a sus hermanos, acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. Y él dijo, yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese haberme vendido acá. ¿Por qué? Para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra y aún quedan 5, en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de ustedes para preservarles posteridad sobre la tierra y para darles vida por medio de gran liberación. Él estaba profetizando la liberación que iba a tener en Egipto Moisés, una cosa que él ni siquiera lo había conocido. Y el verso 8 dice, así pues, no me enviasteis acá a vosotros. Eso es lo genial. Cuando tú eres capaz de entender que no fue el hombre, sino Dios que me hizo pasar por eso, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Vamos a darle un aplauso al Señor. Gracias a José y a la experiencia que pasó José, hoy hay un pueblo llamado Israel, que gracias al pueblo de Israel tenemos este libro por el cual nosotros nos guiamos. Si José no hubiese ido a Egipto, Egipto hubiese desaparecido. Y en los planes de Dios estaba preservar Egipto. A pesar de las adversidades, quiero, porque se lo voy a decir, un pequeño testimonio de cuando yo entré a la universidad. Yo estudiaba en el ITLA, tecnólogo en multimedia. Multimedia es asunto de audiovisuales. Y cuando yo estaba estudiando, tuve el peor profesor en toda mi existencia que yo he tenido. Y todo el mundazo hablaba mal de él y nadie quería saber de él, incluyéndome a mí. Entonces, la primera vez, imagínense ustedes que usted acaba de entrar a una carrera en la que usted, como joven al fin, no sabe si está seguro de que eso es lo que usted quiere en la vida. Y la materia se llama Introducción a la Multimedia, Introducción a la carrera tuya. Y en esa materia tú sacas una C de campeón,
creyendo tú entonces que tú no sirves para eso, porque si tú sacas una C, porque tú eres malísimo. Cuando ese hombre me puso esa nota, yo le voy a decir, para que soy un poquito más bíblico, lo aborrecí. Lo aborrecí, porque yo dije, oye, ¿cómo es que este hombre me hace eso? Pero en el momento, yo no estaba viendo el propósito de Dios. Yo simplemente estaba viendo que él me había puesto una C. Porque en el momento de la dificultad, nosotros no estamos viendo de que, ay, Señor, yo sé que es un proceso tuyo, que uno no está haciendo eso. Uno sufre el momento. Pues sucede que a pesar de esa adversidad, yo seguí persistiendo en mi carrera porque yo dije que para algo yo tengo que servir. ¿Verdad? Entonces yo seguí dando materias y para sorpresa mía, yo estaba en notas sobresalientes, o sea, la nota más alta del tecnólogo. Pues entonces, en mi último cuatrimestre, vuelve y me toca el hombre. Yo lo evité, mire señores, yo lo evité de todas formas. De todas formas, o sea, yo busqué toda la forma vida y por haber por coger la materia con otra persona, pero él era el que me la tenía que dar en el momento y me tenía que graduar. Pues entonces la tuve que tomar con él. Pues en el proceso de la carrera yo estaba un poco predispuesto, como siempre pasa, ya después que tú habías tenido una experiencia con una persona, ya tú estás como que con los guantes puestos para cualquier cosa nos fajamos. Entonces, pero ustedes saben, no agresivamente. Pues me tocó hacer el examen final, justamente yo no había hecho pasantía. Entonces, él me dijo a mí, Joel, yo hablé con una persona de allá, que era encargada de un departamento, y me dice, hay 3 personas de aquí que yo le dije para que hicieran la pasantía aquí en el ITLA, como dando clase en el interior. Y yo no tenía ninguna idea de dónde hacer la pasantía. Y yo le dije un sí automático, está bien, no importa. Pues nada, al final de la materia el hombre me puso una B. Yo estaba esperando una A. Sí, porque señores, me fajé para una A, pero él me puso una B. Y él me puso una B como que se me estaba ayudando. Ahí entonces yo le dije, no, espérate, eso no es así, yo me fajé para una A. Y él me dijo, ¿quién eres tú? Para tú estás creyendo que tú puedes tener una A. A mí nunca se me va a olvidar, o sea, hay profesores de eso que a uno nunca se le van a olvidar en la vida. Pues yo lo llevé a revisión, más para un año después lo votaron, pero yo no me sentí bien por eso, olvídese. Porque más adelante, cuando yo hice la pasantía, a mí me fijaron allá mismo en el ITLA para trabajar. Y donde yo quería estudiar era en UNIBE. Siempre desde que yo estaba estudiando en la universidad, yo dije, señor, yo quiero estudiar en UNIBE, yo no sé cómo lo voy a hacer, pues yo no tengo dinero para pagar 84,000 pesos cuatrimestral. Y era así, era por fe porque no, ¿verdad? No había. Y entonces, porque uno se pone como cotizado con el Señor, le digo, Señor, yo no voy a estudiar en otro sitio, no me esté buscando que para otra universidad, si no es ahí, no lo voy a hacer en otro lado porque en verdad yo no quería estudiar. No quería seguir estudiando, mejor dicho. Y Braulio Pimentel, que es un hermano de aquí, me dijo, Joel, a tu universidad. Yo le dije, bueno, mi hermano, yo nada más la voy a hacer en UNIBE. Si no en UNIBE, no la voy a hacer en ningún lado. Pero entonces, como yo era un hombre de tanta fe, yo sabía que no iba a entrar en UNIBE. Yo estaba haciendo porque ya yo estaba ganando bien. Y yo dije, ¿para qué yo necesito universidad? Pues sucede que en el ITLA le estaban pagando la cobertura de la universidad a ciertos empleados. Yo decía que yo no era de ese grupo. Pero yo dije, Señor, yo no quiero, pero voy a hacerlo por fe. Por fe. Lo voy a hacer por fe para que tú no digas que no lo hice, que no lo intenté. Y deposité mis papeles sin esperar que me dijeran que sí. Y tomé mi examen de admisión y toda la cosa, como que si ya yo estaba en la universidad. Pues después de un tiempo, me llaman y me dicen que yo pasé. Yo, bueno, ya pasé, entré, pero ahora no hay. ¿Con qué lo hacemos? Y estoy yo pensando, 84,000 pesos, Dios mío. Y después llamo a la universidad, al ITLA, y le digo, ven acá, ¿en qué quedó eso? Voy. Y me dicen, vamos a ver, y llego, bueno, esto vamos a ver, el que va a ver nunca ve. Y a las 2 semanas llamo y me dicen, sí, ya te aprobamos la matriculación.
En ese momento yo estaba muy alegre. Yo le dije, bueno, Señor, yo voy a estar ahí porque tú me mandaste, ¿verdad? Ese profesor a mí nunca en mi vida se me va a olvidar. Yo siempre voy a tener una buena impresión de él, porque yo entendí eso, que el que había provocado algo negativo en mí, al final se convirtió en algo positivo. Si yo no lo hubiese conocido a él, él no me hubiese recomendado para pasantía y no hubiese estado estudiando en esa universidad. A veces uno está viendo un problema en el trabajo y uno piensa que si te van a cancelar se te va a acabar el mundo. O a veces tú estás esperando un ascenso en el trabajo y el ascenso nunca llega. A veces tú dices, tengo 5 años sembrado en el trabajo y no hago nada y no subo. Y nosotros nunca tenemos pendiente cuál es el propósito que Dios tiene con nosotros. Y muchas veces estamos en medio de una adversidad y nosotros no la vemos como un propósito de Dios, la estamos viendo como un problema. Y después que entro a la universidad, ya eso es reciente, todos los días yo me pregunto la misma cosa, Señor, ¿cuál es el propósito tuyo? Porque después de tú estar ganando una cantidad razonable de dinero y después para tú después meterte a estudiar y no poder trabajar, tú lo único que dices, bueno, Señor, algo tú tendrás porque tú fuiste que me metiste aquí. O sea, ya yo sé, estoy 100% seguro de que fuiste tú. Pero es eso. Yo estoy consciente de que fue Dios que me puso y que me tuvo ahí. Tenemos que llegar a un nivel de tener una confianza absoluta en el Señor, descansar. Y como dice en Filipenses 3:14, que a pesar de las adversidades, Filipenses 3:14 dice, a pesar de las adversidades, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Cada uno de los que estamos aquí tenemos un supremo llamamiento de Dios, o sea, no del hombre, en Cristo Jesús. Y es nuestra tarea descubrir cuál es ese propósito. Y la única forma que podemos saberlo es a través de esto. No es buscando brujería cristiana para que un profeta nos diga, o esté esperando que alguien te diga, mira, el Señor quiere hacer contigo esto. El único que te puede dar la ruta es el Señor. Amén. Quiero que oremos pidiéndole al Señor que nos ayude a persistir en medio de las adversidades. Vamos a poner una actitud de oración. Padre bueno, Padre eterno, en este momento te presento, mi Dios, nuestras vidas, te presento nuestros corazones, para que seas tú tomando nuestras emociones, nuestro intelecto, nuestra voluntad y tú la alineas contigo. Sabemos que de la única forma que podemos saber cuál es el propósito que tú tienes con nosotros a través de tu palabra y a través de la comunión contigo. Padre, tu palabra ha sido expuesta, tu palabra ha sido sembrada. Es tu obra, Señor, hacer crecer esa palabra en nuestros corazones, Padre. Enséñanos a persistir, Señor, a persistir en las adversidades, en todas las dificultades que se nos presenten en la vida, Señor, y a verlas como un parte de tu propósito, Señor. Y así como dice la canción, queremos corresponder lo que tú haces con nosotros, Padre. Enséñanos a ser agradecidos, a pesar de que ahora mismo quizás no estemos viendo la luz al final del túnel. Enséñanos a tener un corazón paciente, que así como dice el Salmo 40, que nosotros podamos esperar en ti pacientemente. Inclínate a nosotros, Señor, y escucha nuestro clamor. Padre, no queremos andar como locos sin idea, Señor, sin saber tu voluntad. Y que al final de nuestros días tú nos preguntes, tú no hiciste mi voluntad. Tú sabes que esa no es nuestra idea, Padre. Padre, alinea nuestra mente y nuestro corazón contigo. Que aunque nos duelan los cambios, Señor, aunque nos duelan las cosas que se nos presenten, que podamos entender que son parte de un propósito que tú tienes con nosotros. No permita, Señor, que nosotros queramos hacer nuestra voluntad por encima de la tuya. Ponnos temor de ti, Señor. Pon temor de ti en cada uno de nosotros. Haznos, Señor, persistir en las adversidades. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Para finalizar, me gustaría que hiciéramos esta dinámica. Que usted ore con la persona que está al lado suyo. La persona que está a su lado.
y usted ore como si usted estuviera orando por usted. Usted va a orar, vamos a decir 2 minutos, y usted va a declarar sobre esa persona las cosas que usted quiere ver en su vida. Usted va a decirle a esa persona